Pero nos vamos al teléfono, ya está lista para conversar con nosotros. Ella es diputada provincial por el área de la oposición. Bienvenida nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, María Pía Chacho Cabana. ¿Cómo te va? Walter y Martín, te saludamos, María Pía. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día, un gusto saludarlos. Bien, muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestra llamada y bueno, conocer también tu opinión, tu observación con respecto a la votación ayer del aumento de esta FAC, que es precisamente el Fondo de Alta Complejidad para el INSEP. Sí, la verdad que me parece que ha sido, como lo dijimos ayer en la sesión, un enorme error de parte del gobierno provincial. Creo que es una muestra más de la perversidad y de la crueldad fundamentalmente con la que se está gobernando, porque para quienes no lo saben, la obra social del INSEP es la obra social más importante de la provincia del Chaco, tiene más de 200.000 afiliados, y al mismo tiempo, dentro de todos estos afiliados, quienes tienen el fondo de alta complejidad son pacientes oncológicos, son personas que tienen problemas, enfermedades como diabetes, fibrosis quística, que han tenido algún tipo de trasplante. Por lo tanto, son personas a las que de por sí la obra social del INSEP le descuenta un mayor porcentaje de su salario. Al mismo tiempo, los servicios del INSEP cada vez funcionan peor, los tratamientos no se están cubriendo en un 100%, todos sabemos de que aquellos que tienen que irse a tratar a Buenos Aires, a otra provincia, o de hecho quienes tienen que venir del interior de la provincia a Resistencia, ya no tienen cobertura de pasajes, sabemos que acá no tienen cubierto el hotel, no tienen hospedaje, o sea, la cobertura del INSEP cada día es peor. Y sobre esa base, además, hoy terminan haciéndole un nuevo descuento a todos los trabajadores y trabajadoras y a los jubilados que están afiliados al INSEP. Por lo tanto, en el próximo recibo de sueldo, la gente va a recibir entre 25.000 y 30.000 pesos menos de lo que viene cobrando de su sueldo. Si a esto le sumamos los aportes jubilatorios, la seguridad social, la obra social en general y el fondo de alta complejidad, esto termina siendo más de un 25 o 30% del sueldo del afiliado o afiliada. Por lo tanto, yo creo realmente que esta gente, estos diputados se han ido a levantar la mano sin siquiera leer el perjuicio que están generando hacia los trabajadores y trabajadoras. María Pía, ¿cómo te va? Buen día. Walter Mespulete saluda. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Bien, justamente con ese tema, ayer hablando con el diputado Fernando Castellán, se le consultó sobre este tema, decía que era para sanear un poco la grave situación que tiene el INSEP, pero justamente en ese tema yo le preguntaba, sanear la situación del INSEP únicamente el Fondo de Alta Complejidad y no entender que el saneamiento también implica la provisión de los medicamentos para los enfermos oncológicos y para los enfermos diabéticos de la provincia, prácticamente no tiene sentido. Sobre todo la amplia necesidad que se tiene para estos dos sectores que son demasiadamente complicados para la salud. Y una de las respuestas que hizo este diputado fue que estaban trabajando en el tema, pero entonces yo le dije, pues sí, trabajando. ¿Desde hace cuánto que trabajan? Porque hace más de 3 meses que estos pacientes no reciben sus medicamentos. Lo que están trabajando parece que es para que se sigan muriendo los pacientes por falta de recibir su medicación necesaria para poder tener una mejor calidad de vida. Y volvió a insistir que se está trabajando. Y entre tanto le digo, sí, se sigue muriendo mucha gente. Y lo que planteó en cierta medida el diputado por ahí dice, también tenemos que trabajar para que se solucione también el problema de la jubilación del personal, y puso como ejemplo, dice, no podemos tener docentes que se jubilen con 25 años de servicios, dice. Entonces en ese tema, discúlpame que me extienda,
le reproché, dije, es un desconocimiento tuyo, porque no hay ningún docente que se jubile con 25 años de servicio, porque la ley 4044 elevó a 28 años de servicio frente al grado, algo que evidentemente el diputado desconoce. ¿Cómo ves vos esa sintonía, digamos, de desconocimiento de algunos diputados de las legislaciones vigentes? Mirá, yo creo en relación a eso dos cosas. Primero, nosotros ayer se lo dijimos en la sesión. Irene Unrauf, la expresidenta del INSEP, a la que tuvieron que echar por el desastre de la obra social, y nosotros veníamos sesión tras sesión diciéndoles: el INSEP no funciona, no entrega los medicamentos, no hay cobertura plena en los tratamientos, hay gente que se está muriendo, hay gente que está perdiendo su vida, hasta que terminaron en la semana pasada, creo que fue, echándola a Irene Unrauf. Irene Unrauf presentó un informe del INSEP. Ese informe del INSEP dice que la obra social tiene superávit. Por lo tanto, o mienten con el informe del INSEP o mienten al momento que dicen queremos esta plata para mejorar el servicio. La verdad, nosotros solamente tenemos que, hoy en día que la ley ya está aprobada, lamentablemente, esperar a ver de qué manera la aplican y preguntarnos y preguntarles a dónde va la plata que van a empezar a recaudar, que debe ser aproximadamente 4.000 millones de pesos de manera mensual de lo que le van a estar descontando a los trabajadores, a los afiliados y afiliadas. Entonces, la expresidenta dice que la obra social tenía superávit, pero resulta que ahora dicen que necesitan la plata para poder sanear la obra social. La única realidad es que el gobierno provincial está haciendo caja con los que menos tienen. Ellos le sacan a los que menos tienen. A los docentes le sacaron la cláusula gatillo, a los docentes le sacaron el FONIT, a los docentes le sacaron el aporte a la conectividad, no pudieron siquiera resolver el traslado de un docente de un lugar a otro, seguimos viendo que están haciendo dedo en la ruta. Recordemos que en Las Breñas también hubo una docente que perdió su vida por hacer dedo en la ruta, y sin embargo hasta el día de hoy no pudieron resolver eso, que fue una de las razones por las cuales la gente los votó para que lleguen al gobierno. Exactamente lo mismo pasa con los médicos, que cada vez son menos, los especialistas cada vez son menos, a los hoteles del INSEP ya no les pagan, la policía perdió 18% de su salario en este tiempo, los trabajadores públicos no tienen más paritaria, y fíjate vos que el INSEP ahora les va a descontar entre 20 y 25 mil pesos más de su sueldo, que van a percibir menos su salario, y ni siquiera el Estado otorgó un aumento equivalente a eso. ¿Me explico? Exacto. Terminan descontándole al trabajador 25 mil pesos cuando los aumentos que el gobierno provincial otorgó nunca llegaron a 20 mil pesos durante un año. Y todo esto no se da en cualquier contexto. Todo esto se da en un contexto donde la gente no aguanta más. La gente no da más entre pagar los medicamentos, pagar la luz en cuotas, las tarjetas están en rojo, no alcanza la asignación universal por hijo, los comercios venden menos, hay más gente a la que tuvieron que echar. El desempleo fue lo único que creció en la Argentina de Milei y en la provincia de Esdero. Entonces, realmente vienen a hacer esto después de las elecciones, porque no lo quisieron hacer en mayo, tampoco lo quisieron hacer ahora en las elecciones de septiembre, entonces lo vienen a hacer después, ¿no? Lo vienen a hacer después, cerca de fin de año, donde hoy la preocupación de la familia es cómo llego la fiesta, cómo logro que toda mi familia se reúna, se junte y poder tener unas fiestas en familia, en unidad, en unión familiar, en paz y teniendo lo básico para compartir un pan dulce.
En este momento, donde todo se junta, donde todo se acumula, donde todo es más difícil también para el comercio, para el kiosco, porque todas las ventas bajan en enero, en febrero, ahí es donde ellos vienen a no solo que no aumentan ni proponen un bono, sino que vienen a sacarle parte del sueldo, a descontarle parte del sueldo. Realmente esto es de una crueldad y de una perversidad que creo que pocas veces lo hemos visto. María Pía, ayer también le hemos consultado a Francisco Romero Castellane si él cree que con el aumento ya establecido en el presupuesto 2026 va a suplir finalmente este descuento el sector justamente de la administración pública. ¿Vos crees que de alguna manera el aumento escalonado del 10% que se votó para el 2026 podría suplir de alguna manera lo que estás diciendo? Primero hay que ver si lo cumplen, porque hasta acá también habíamos votado un aumento el año pasado que fue del 11%, este año lo prevén en un 10% y no lo cumplieron. Primero no lo cumplieron ya el año pasado. Ahora, en lo que va del año, el incremento fue del 3%. Te vuelvo a decir, ni siquiera alcanza al monto que hoy le están descontando a los mismos trabajadores. Y por otro lado, la verdad es que la única política que este gobierno reconoce es la política del ajuste. Y el problema que tiene el ajuste es que fundamentalmente hace que la gente tenga menos plata en el bolsillo. Y cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, no solamente están aquellos a los que les cuesta poner un plato de comida en la mesa, sino que el comercio vende menos, la industria produce menos y todo va teniendo un efecto en donde las cosas van empeorando. Por lo tanto, jamás hemos escuchado o hemos visto una política del gobierno o un proyecto de ley de algún diputado. Imagínense que estos mismos libertarios que votaron a favor de este ajuste en el fondo de alta complejidad son los mismos que propusieron que la gente se pueda desafiliar del INSEP, y eso hubiese implicado que la obra social quiebre, porque quienes iban a irse del INSEP si tenían esa posibilidad era la gente más joven, porque es la gente a la que una medicina prepaga como OSDE u otra empresa la iba a aceptar. Entonces, lo que busca el gobierno es terminar fundiendo la obra social. No saben ni siquiera la diferencia que hay entre una obra social que es solidaria y una medicina prepaga como una obra social privada, por decirlo de algún modo, que la gente paga mensualmente, que también aumentó muchísimo. Pero no tienen idea, ni siquiera leyeron para ir a la sesión en el día de ayer cuánto le iba a implicar en el recibo de sueldo este descuento a la gente. Casi el 30% del salario se te va a ir, porque tenés aporte jubilatorio, aporte a la seguridad social, obra social y fondo de alta complejidad. Entre todo, representa prácticamente un 30% de tu salario. A eso sumale un descuento ahora por el aumento del fondo de alta complejidad, que equivale a 20 o 25 mil pesos. Y a eso sumale que quien tiene alta complejidad tiene cáncer o tiene alguna enfermedad que ya le demanda gastos, porque tiene que tener una alimentación específica, porque tiene que pagar pasajes para ir a hacerse los tratamientos, o tiene que tomar un colectivo, o tiene que tomar un remis, o necesita un pasaje para ir hasta Buenos Aires, o necesita un pasaje para venir hasta Resistencia. Cuando viene Resistencia, viene con algún acompañante. Ese acompañante también necesita pasaje, necesita un lugar donde dormir, necesita comida para alimentarse. Todo. Digo, no tienen idea de lo que está viviendo la gente. Viven en Narnia y como para ellos 25 mil pesos no representa nada, no saben lo que es estar en el cuero de alguien que tiene una enfermedad y que ya poco a poco va perdiendo su vida, porque lo que les enferma es no poder tener su medicamento, elegir entre comer y pagar la luz, y ahora
de regalo de fin de año le meten este nuevo descuento. María Pía, y del proyecto de Iván Gioccher también, de ampliar justamente la obra social a particulares, digamos, de eso también creo que se había proyectado, por lo menos difundido parte de esa idea, pero no sé si llegó a la Cámara, ¿o sí? Bueno, eso es una locura, este diputado ni siquiera lee. ¿Sabés qué pasa? Que como para los libertarios el Estado no sirve para nada, no les preocupa leer, no les preocupa averiguar, no les preocupa interiorizarse, no estudian los temas, entonces presentan cualquier cosa. El diputado Gioccher presentó un proyecto de ley que iba a fundir a la obra social. Y ese proyecto de ley no solamente fue firmado por él, fue firmado por gran parte de los diputados y diputadas del oficialismo. Entonces, ellos, la realidad es que no tienen la más mínima idea de algunas cuestiones básicas y fundamentales, como la repercusión que va a tener esto en la vida de la gente. La única emergencia del gobierno es la de ajustar, mientras que la emergencia de la gente está en el rojo de la tarjeta de crédito, en poder llegar a fin de mes, en poder comprar los medicamentos y en pagar los costos básicos que uno necesita para vivir. Estas mismas personas tienen hijos, cuando se van al comedor escolar, a la escuela ya no tienen comedor escolar, entonces todo se va complicando cada vez más. Pía, justamente volviendo al diputado Gioccher, también dentro de las propuestas de él estaban de que los afiliados o los trabajadores de la administración pública provincial puedan elegir una obra social diferente al INSEP para de esa manera tener una mejor calidad de servicio. Evidentemente, hasta él mismo está desprestigiando la calidad y la necesidad de una obra social que proteja a sus afiliados de esa manera. Evidentemente, con un doble discurso siempre pronunciado prácticamente en contra de lo que es el mismo Estado provincial. Pero por supuesto, totalmente, es como vos lo decís, el proyecto del diputado implicaba que una persona que es afiliada del INSEP, si quería irse de la obra social, se podía ir para pagar otra. ¿Qué problema tiene eso? Una obra social tiene un principio básico que es la solidaridad. Es la obra social del Estado, es la obra social que cubre tratamientos que ninguna medicina prepaga te cubre. Pero al mismo tiempo, si yo me quiero ir del INSEP para irme a OSDE o a otra obra social privada, que son muchísimo más caras, voy a terminar generando que quienes se vayan del INSEP sean las personas más jóvenes, porque las personas más grandes o los jubilados no son aceptados por una obra social privada, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a terminar haciendo? Va a terminar afectando en la recaudación del INSEP y va a afectar en la forma en la que se distribuyen esos fondos y por lo tanto va a terminar generando que la obra social se funda. Los mismos diputados que lo acompañan a Gioccher hasta terminaron pidiendo el archivo del proyecto. Correcto. Eso fue una vergüenza. La expresidenta Irene Unraugh también se manifestó en contra de este proyecto. Forman parte de las mismas contradicciones que tiene el actual gobierno, que no saben si son libertarios, si son del PRO, si son de Cambiemos, si son radicales, no tienen idea de qué lado están. Lo único que tienen claro es que lo único que tienen que hacer es ajustar y reprimir. Correcto. Y esto, yo vuelvo a decir, no solamente afecta a quienes peor la están pasando, porque ellos están haciendo caja con quienes peor la están pasando, esto afecta al sector privado. Perfecto. María Pía, Chacho Cabana, diputada. Esto afecta a todos por igual. Correcto. María Pía, te agradezco estos conceptos. Estamos ya sobre el tiempo de la pausa comercial en nuestra emisora, así que desde ya muchas gracias por tus conceptos y tus palabras, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto, les agradezco el espacio. Un abrazo, mi querida. Que siga